Hola a todos. Hola a todos. En este video vamos a hablar de las componentes rectangulares de un vector. Previamente habíamos analizado las características de los vectores que nos permitían dar una descripción muy exacta de ellos. Teníamos la magnitud, siendo la longitud del vector, teníamos la dirección como el ángulo que se formaba respecto a este eje horizontal y teníamos incluso el sentido. Con estas características éramos capaces de representar cualquier vector. Sin embargo, ahora vamos a ver que tenemos otras formas de expresar los vectores, otras formas de caracterizarlos y que a partir de esa información también seremos capaces de representar un vector. Ahora el vector A vamos a llevarlo a un plano cartesiano y a partir de él vamos a determinar los siguientes datos. ¿Cuánto avanza el vector en el eje X? Como podemos observar, hay un avance de 20 unidades. ¿Y cuánto avanza en el eje Y? Es decir, cuánto desde el origen hacia arriba va el vector. Aquí la cuadrícula nos indica que llega hasta esta línea que serían 15 unidades. Estas medidas son conocidas como componentes rectangulares y se pueden representar de esta manera, como dos vectores que van alineados con el eje X y con el eje Y. Por tanto, entre ellos van a ser perpendiculares. Supongamos que yo no conozco la información de este vector A, pero sí conozco la magnitud de estos dos vectores. Entonces será muy simple, a partir de conocer que el vector avanza 20 unidades hacia la derecha y 15 unidades hacia arriba, identificar cómo debería ir este vector. Observen la variación cuando el vector se va hacia acá. Ahora un vector mucho más largo, entonces su componente horizontal es el doble y la componente vertical sigue siendo igual. Algo que debemos tener muy en cuenta y que podemos detallar es que, por ejemplo, aquí el vector tiene una componente horizontal de 25 unidades y verticalmente es de 20. Por un momento vamos a ver el valor de la magnitud del vector A y es de 32. Es decir, que esta magnitud debe ser mayor tanto que la horizontal como que la componente vertical. Intentemos con otro valor, 44,7. Observamos que debe ser mayor que el horizontal y verificamos que es mayor que el vertical. En una última prueba observamos que efectivamente se sigue cumpliendo que este vector debe tener una magnitud mayor que su componente horizontal y que su componente vertical. Ahora, ¿qué pasa cuando el vector es totalmente horizontal? ¿Cuánto avanza hacia arriba? No tiene un avance. Simplemente podemos decir que su componente vertical es 0 y que únicamente tiene una componente horizontal de 34. Y si por el contrario el vector es vertical, pues no va a tener una componente horizontal, es decir, su componente en X es igual a 0 y solo va a tener una componente en Y. Adicionalmente podemos tener este caso. ¿Qué sucede cuando el vector no apunta en esta dirección, sino que va hacia acá? Vamos a tener que su componente horizontal entonces apunta a la izquierda y podemos verificar que eso va en contra del eje X. Por tanto, su componente horizontal sería negativo. Yo aquí ¿qué podría decir? Que su componente horizontal es de menos 15 centímetros. ¿Por qué? Porque va dirigida hacia la izquierda. El vertical sigue siendo positivo. Pero ¿qué sucede si en vez de esto pasa esta situación? Y entonces ahora su componente horizontal es positivo, pues va a la derecha, pero su componente vertical va hacia abajo. Pues tendríamos que hay una componente vertical negativa, en este caso sería de menos 10 unidades, pero la horizontal es positiva. El último caso podría ser ahora que va hacia la izquierda, por tanto su componente horizontal es negativa, y va hacia abajo, por tanto su componente vertical también es negativo. Un último detalle que no podemos dejar pasar por alto es que debido a que coinciden con los ejes X y Y, las componentes forman entre ellas un ángulo de 90 grados, es decir, son perpendiculares entre ellas. Ahora, ¿cómo podemos representar las componentes rectangulares del vector? Supongamos que tenemos un vector A mayúscula. Tenemos el vector A
y tiene sus componentes perpendiculares, entonces la componente que coincide con el eje X, es decir, la componente horizontal, simplemente le llamamos A sub X, una X pequeña, un subíndice que nos permita identificar que es el componente de A y que va en la dirección horizontal. De la misma manera, tendríamos el componente vertical que coincide con el eje Y, sería A sub Y, simplemente el vector A, y ahora lleva un subíndice Y indicando que es el vertical. Con estas letras entonces podríamos identificar las componentes de este vector. Y de esta manera podemos entonces también caracterizar a un vector solo con sus componentes rectangulares.